Spider-Man es una de las series de televisión estadounidenses protagonizadas por el superhéroe de Marvel Comics Spider-Man. La serie consta de 65 episodios, que se emitieron originalmente entre el 19 de noviembre de 1994 y el 31 de enero de 1998, haciendo de esta la serie más extensa del Hombre Araña. La serie fue escrita por John Semper Jr. y producida por Marvel Films Animation. Esta serie animada es considerada la más exitosa del Hombre Araña. En los episodios doblados al español latinoamericano, se optó por mantener el nombre Spider-Man y no Hombre Araña, mientras que en España se le llamó Spider-Man, pronunciado literalmente debido a un concepto cultural, ya que se le conocía así desde 1969. Debido al crossover con los X-Men en la 2ª temporada, con la misma alineación de X-Men la serie animada, se confirmó que comparten el mismo universo. Además comparte el mismo universo con la 2ª temporada de Iron Man. La serie se basa en la vida de Peter Parker, después de que se haya transformado en Spider-Man. En la serie también se desarrolla la vida amorosa con Mary Jane Watson, así como la relación de Spider-Man con la prensa y la mafia de Kingpin. La primera temporada se basa sobre todo en la presentación de villanos, como el Lagarto en el capítulo 1 de la primera temporada, La Noche del Lagarto, en el capítulo 4 Las Travesuras de Misterio, en el capítulo 5 el Doctor Pulpo armado y peligroso, el Doctor Octopus. Un hecho destacable es la aparición del simbionte alienígena en los capítulos 7, 8 y 9, el disfraz del alien que le daría a Peter Parker un traje negro, que en el capítulo 8 rechazaría ya que se volvía más agresivo. Esto se debe a que el simbionte se alimenta de la adrenalina, y después, en el capítulo 9 se uniría a Eddie Brock formando a Venom, siendo uno de los enemigos más peligrosos que Spider-Man logró vencer. En la 2ª temporada, el tema es la pesadilla neogenética en el que Spider-Man continuó con su mutación hasta convertirse en un monstruo araña, Man Spider. En el 1 y 2 capítulo los 6 villanos aparecen los 6 siniestros, como 6 villanos, una formación compuesta por Rhino, Shocker, Top, Octopus, Misterio, el Escorpión y el Camaleón. En el capítulo 4 el plan de los mutantes, se da la aparición de los X-Men con la formación sacada de X-Men, la serie animada. En el capítulo 7 llega el Castigador, aparecen más personajes de Marvel, como Deadpool y Zero Blade. En el capítulo 13 el graznido del buitre, aparece el buitre, el cual, en el capítulo 14 la pesadilla final, con la ayuda del Dr. Connors, curaría involuntariamente a Spider-Man de su enfermedad. En la 3ª temporada, hay más personajes complejos y enemigos más difíciles como el Duende Verde, en el capítulo 4 la aparición del Duende Verde metiendo a Spider-Man en situaciones más complicadas. Además aparecen más héroes invitados. En el capítulo 1 el Doctor Extraño, Doctor Strange, en el capítulo 10 el regreso de Venom Iron Man, y en el capítulo 6 acusado Daredevil, y cabe destacar las apariciones de Madame Web, quien prepara a Spider-Man para el mayor enfrentamiento de su vida. En el 2º capítulo pide un deseo, la 2ª en el capítulo 8 el asesino total, la 3ª en el capítulo 9 Látida, la 5ª en el capítulo 10, el regreso de Venom, la 6ª en el capítulo 11 la guerra de los duendes, y la última aparición de esta temporada en el capítulo 12 momento crucial. La temporada concluye con el capítulo 13, cambio de vista, con la desaparición de Mary Jane y Norman Osborn. De la 4ª temporada se destaca la presentación de la Gata Negra en el capítulo 3, la Gata Negra y su corto romance con Spider-Man, la transformación de Harry Osborn en el Duende Verde en el capítulo 8, el regreso del Duende Verde. A lo largo de la temporada se nos muestra un Spider-Man medianamente amargado por la pérdida de Mary Jane y en proceso de ser un antihéroe, hasta que se da la inesperada reaparición de Mary Jane en el capítulo 8, la persecución de Mary Jane Watson, aunque posteriormente se descubriría que es un clon. En la 5ª temporada, en la saga se adaptan grandes historias de los cómics Marvel. Primero, esta temporada inicia con la boda entre Peter y Mary Jane, clon, en el capítulo La Boda. En el capítulo siguiente, se pasaría a la saga de los 6 guerreros olvidados, que se prolonga durante 5 episodios, desde el capítulo 2 hasta el 6, en la cual Peter Parker tiene que viajar a Moscú para descubrir el pasado de sus padres. En esta saga sobresale la historia de Estados Unidos en la 2ª Guerra Mundial y los planes de Red Skull para vencer a los Estados Unidos y conquistar el mundo. Además, aparecen de nuevo los 6 villanos, pero con el buitre entre sus filas en el capítulo 3 Legado sin reclamar, para lograr capturar el arma secreta de Red Skull.
También aparecen de invitados en el capítulo 4 El secreto de los 6, el Capitán América con los 6 guerreros olvidados, Witcher, MS América, el Destructor, la Maravilla Negra y Thunderer, y Red Skull, así como la creación de Electro en el capítulo siguiente. Cabe destacar también las apariciones de Silver Sable como mercenaria. Durante la luna de miel de Peter y Mary Jane, con la reaparición de Hydro-Man, clon, en el capítulo 7 de la quinta temporada, el retorno de Hydro-Man, se daría a conocer al final del capítulo que Mary Jane es realmente una clon de la original creada por Miles Warren a partir de células del Hydro-Man original. En el capítulo siguiente, la inestabilidad de los clones, el de Hydro-Man y el de Mary Jane, los llevaría a su trágica muerte. A partir de capítulo 5 de la quinta temporada vendrá una versión reducida de Secret Wars. Se diferencia de los cómics en que Beyonder toma a villanos distintos. Estos son Red Skull y Alistair Smith, manteniendo a Doctor Octopus, Doctor Doom y el Lagarto. Por su parte, en el capítulo 9 la llegada a Spider-Man elige como héroes a los Cuatro Fantásticos. En la versión del cómic solo van 3, la Mujer Invisible se queda porque está embarazada de su segundo hijo, Iron Man. En los cómics, James Rhodes va en el lugar de Tony Storm. En la versión del cómic van los X-Men, salvo Kitty Pryde, y el Capitán América. En el capítulo 10 de la quinta temporada el guantelete de Red Skull se les unirían el Lagarto, con el cerebro de Connors, y la Gata Negra, reemplazando, de cierta forma, a Hulk y a She-Hulk respectivamente, y un hecho importante es el intento del Dr. Doom por vencer a Beyonder y ganar la omnipotencia en el capítulo 11 de la quinta temporada Guerras Secretas, Doom. Además, en la serie el líder del grupo es Spider-Man y no el Capitán América. Durante 2 capítulos, el 12 y el 13 de la quinta temporada aparecería la saga Guerra Arañas, en la que Madame Web vuelve con distintas versiones de Spider-Man. Estas son: un Spider-Man que es millonario y tiene una armadura como Iron Man, quien tiene a Gwen Stacy de novia en su propia dimensión, otro que tiene los brazos semejantes al del Doc Octopus, un Spider-Man de 6 brazos con la mutación en araña que sufrió a medio evolucionar, aunque al final del capítulo 12 como detesto los clones finaliza y se convierte en Man Spider. La araña escarlata, Ben Reilly, clon de Spider-Man, o el original, en su universo. Cabe destacar que la 2D saga del clon está en desarrollo. Uno que no tiene superpoderes, sino que es un actor que hace la serie de Spider-Man en la realidad. En el capítulo 12 como detesto los clones van a la realidad del Spider-Man clon, Ben Reilly, en la que está un Spider-Man aliado con el simbionte de Carnage, quien tiene la intención de destruir el multiverso o inclusive el omniverso. En el capítulo 13 de la quinta temporada Hasta luego, viaja a la realidad donde es millonario, pero el Spider Carnage sigue intentando destruir el mundo y se alía con Kingpin, el abogado de Spider-Man. Después que Spider-Man ve que su versión millonario no ha cometido errores, piensa que solo alguien podría ayudarlo y ese es el tío Ben Parker de ese mundo que está vivo, y tras ayudar al Spider-Man del universo del clon a recuperar el sentido de la responsabilidad, siguiendo en el capítulo 13, se sacrifica para destruir al simbionte maligno que lo controla. Tras esto, siempre dentro del mismo capítulo, Spider-Man viaja a la realidad del actor donde conoce a Stan Lee, creador de Spider-Man, con quien entabla un pequeño diálogo, agradeciéndole por haberlo creado. Finaliza la serie viajando en el espacio-tiempo con Madame Web para encontrarse con la verdadera Mary Jane. La serie tristemente fue cancelada y quedando inconclusa. Adicionalmente Spider-Man hace un cameo en la serie X-Men en el B y último episodio de la saga Fénix de la tercera temporada titulado Hijo de la Luz, en el que se le ve salvando civiles. Debido a su cancelación y final abierto, se lanzó un sketch de los primeros minutos de lo que pudo ser el episodio 66. En el que Spider-Man queda a la deriva en una dimensión desértica. Antes de que Sam Raimi reflejase con acierto al Hombre Araña en la gran pantalla con las 2 primeras partes de la trilogía, todo lo que teníamos era esta divertidísima y entrañable serie de animación que echaban en Fox Kids y Canal 5. Ciertamente no era ninguna maravilla a nivel técnico, con un estilo de dibujo bastante rutinario y algo cutre, pero tenía un encanto de la hostia. Las escenas de acción molaban y ver a Parker decidirse entre irse con Mary Jane o patearle la cara a algún villano era suficiente para que nunca decayera el ritmo. La humanización de Parker era uno de los aciertos de esta serie que, pese a todo, tenía toda su magia en la cantidad de personajes que había y que hacían impredecible el curso que iba a seguir. Venom, Duende Verde, varios, de hecho, Morbius, Octopus, Shocker, Rhino, un viejo de hielo que no recuerdo cómo se llamaba, el doctor que se convertía en lagarto, un murciélago gigante.
La diversión no se limitaba a eso, sino que además había numerosos cameos de otros personajes de la Marvel. Y esos eran, a mi juicio, los mejores capítulos. Spider-Man echándole una mano a los X-Men, la aparición de Punisher, un capítulo donde salía Blade, otro con Capitán América, incluso había uno donde se juntaba un personaje de cada cómic para enfrentarse a no sé qué cosa del futuro. No sé si todo esto sea muy fiel al cómic, pero con 4 años eso no me importaba y de hecho sigue sin importarme ahora. Era divertida a rabiar y con eso, sobraba. La serie de dibujos animados de Spider-Man era uno de los motivos para que nos levantáramos cada fin de semana a las 8 de mañana a ver la tele. Si durante la semana teníamos que hacerlo por obligación, cuando llegaba el sábado lo hacíamos por placer, pues no nos importaba dormir mucho más, por lo menos ese era mi caso. En la hora Marvel, pero sobre todo Spider-Man era uno de los grandes reclamos, en un tiempo en donde no se gozaba de la variada oferta que ofrece el canal digital, para que nos levantáramos a disfrutar de la caja tonta mientras nos comíamos nuestro cereal. Al margen de que Spidey sea uno de mis personajes favoritos de cómics, la serie de dibujos recogía la esencia que todo buen aficionado precisa del gran hombre araña con traje azul y rojo. No tenía nada que ver con aquella otra porquería de los 60 en la que el traje apenas tenía rayas y el dibujo era más allá de lo arcaico, o aquella otra en la que compartía elenco con el hombre de hielo y una heroína que ya ni recuerdo. La serie de Bob Richardson mostraba a un Spider-Man inteligente, con gran sentido del humor, enamorado de Mary Jane y enfrentado, menos que en las pelis de Raimi, con la responsabilidad que supone tener un gran poder. Los dibujos eran bastante notables para la época y las historias, si bien algunas eran un poco tontas, muchas eran espectaculares, cuando se desarrolla la historia de Venom, la de Morbius o cuando el Peter se empezaba a transformar en una araña acosado por el castigador. No sé si ahora la veo y me parece infantil, quizás, pero francamente que le quiten lo maduro, porque en aquella época me hacía disfrutar y eso me basta. Por otra parte, había un gran esfuerzo por parte de los creadores para que la serie sea amena, ya que se preocupaban porque aparecieran casi todos los enemigos de Spidey, así como sus distintos amigos y superhéroes, tal y como ya les dije anteriormente, tipos como el Doctor Extraño, Matanza, Blade, Kraven o Wolverine le daban el toque que hacía la serie aún más mítica. En mi opinión nunca hubo una serie de dibujos sobre Spider-Man mejor que esta. Lástima que no haya durado más. Posiblemente la mejor adaptación del cómic del Hombre Araña, llevado a las pantallas televisivas con presentación animada. La animación es una maravilla para la época y para hoy en día también. Los personajes son muy bien caracterizados. ¿Qué decir de los villanos, con apariciones que dan guiño positivo a los legendarios cómics del Trepador? Lo que me gusta es que es la única serie del Hombre Araña en la que se ha sabido aprovechar de manera brutal lo que es la saga de Venom. Podemos apreciar a un Peter Parker fuera de los orígenes de cuando tuvo su picada de araña. Tal y como lo dibujó Ditko, que es cuando Peter Parker se hace valer y deja de ser el pelele que vimos en la primer película. Personas decían que el Hombre Araña de Nicholas Hammond se parece al de esta serie animada, es por lo mismo, por el personaje que Steve Ditko creó para alejarse de la mala perspectiva que hacía que el Hombre Araña tuviera fuerza y Peter Parker no. Los episodios tienen conciencia y son inteligentes. Las relaciones con los personajes, como Mary Jane y Peter, son tal como las coincide el cómic. Como he dicho, la adaptación de cómic es lo mejor que he visto en una serie animada. Desde la aventura de los 8 brazos, las guerras secretas, la saga de Venom, los 6 siniestros, los otros duendes verdes, hasta las guerras clon del Hombre Araña. Todo contado de una manera para que lo disfruten los más pequeños y hasta los eternos seguidores. Muchos dicen que tiene un aire infantil y que es solo para niños. ¿Qué rayos esperaban al ver la serie? Es una maldita serie animada, para niños, para seguidores, para los que no tengan nada que hacer en el horario matutino y se avienten del edificio más alto de Nueva York para poder disfrutar con gusto lo que es esta magistral serie. En serio que, una serie muy recomendable. Recuerda que si te gustó el video, no olvides suscribirte a mi canal, dale manita arriba y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido. Hasta la vista amigos youtuberos.